Hay una delgada línea entre la genialidad y la locura. Y en el mundo de los negocios, esa línea suele estar dibujada con caramelo E150D, endulzada con aspartamo y cafeína, y servida bien fría. En 1985, Coca-Cola cruzó esa línea y se estrelló de forma tan espectacular que todavía se estudia en las escuelas de negocios como el apocalipsis del marketing. Lanzaron la New Coke, cambiando la fórmula secreta por primera vez en 99 años. El público no solo la odió, se sintió traicionado. Hubo protestas, acaparamiento de la Coca-Cola Classic y miles de llamadas furiosas. Fue un desastre de proporciones épicas, una herida autoinfligida que casi desangra a la marca. Coca-Cola aprendió una lección muy dura ese día: no te metas con el clásico. Pero la lección más profunda, la que de verdad importaba, tardarían otros 20 años en aplicarla. Porque para entender cómo esta lata negra que tengo en la mano conquistó el mundo, primero hay que entender cómo Coca-Cola tuvo que fallar, fracasar de nuevo y finalmente hackear la mente de sus propios consumidores. La historia de Coca-Cola Zero no es la historia de una bebida. Es la historia de cómo se vende una idea, se maquilla un miedo y se construye un imperio sobre la cosa más poderosa que existe: la negación. ¿Cómo es posible que una simple reformulación de un producto ya existente se convirtiera en una de las jugadas más brillantes de la historia moderna? Para entender el genio de Coke Zero, tenemos que viajar en el tiempo a principios de los 2000. El mundo estaba cambiando. La cultura pop estaba dominada por los pantalones de tiro bajo, los reproductores de MP3 y un nuevo villano público. La dieta Atkins era la Biblia de la pérdida de peso, y los carbohidratos eran el enemigo. De repente, la gente miraba las etiquetas de nutrición con el mismo pánico con el que miraban sus extractos bancarios tras el estallido de la burbuja.com. El azúcar era el nuevo tabaco. Coca-Cola ya tenía una respuesta para esto, ¿verdad? Diet Coke. Lanzada en 1982, fue un éxito rotundo. Se convirtió en la bebida de dieta por excelencia. Pero tenía un problema, uno grande y subconsciente. Diet Coke, con su lata plateada y su sabor distintivamente más ligero y metálico, había sido culturalmente codificada como una bebida para mujeres. No es que los hombres no la bebieran, pero existía un estigma. Pedir una Diet Coke en un bar se sentía, para cierto sector demográfico, como pedir un Apple Teeny Light. No proyectaba la misma imagen que una robusta y clásica Coca-Cola. Además, el sabor era un factor decisivo. Los devotos de la Coca-Cola Classic insistían en que la Diet Coke simplemente no sabía igual. Y tenían razón. Eran fórmulas diferentes diseñadas para lograr resultados distintos. Así que Coca-Cola se enfrentaba a un dilema monumental. Su mercado principal, especialmente los hombres jóvenes, estaba cada vez más preocupado por la salud y el azúcar, pero rechazaba la única alternativa que la compañía ofrecía. Estaban perdiendo terreno no frente a Pepsi, sino frente al agua embotellada, los tés helados y una creciente conciencia sobre el bienestar. La compañía que había sobrevivido a guerras mundiales y a la New Coke ahora se enfrentaba a un enemigo mucho más sutil: la culpa. ¿Cómo podían vender el sabor de la indulgencia sin la resaca calórica? Y hacerlo de una manera que se sintiera auténtica y, sobre todo, masculina. Aquí es donde la historia da un giro brillante. En lugar de intentar crear otra bebida de dieta, los estrategas de marketing de Coca-Cola se hicieron una pregunta diferente. ¿Y si el problema no es el producto, sino la percepción? ¿Y si pudiéramos crear una bebida que no fuera de dieta, sino una versión sin las cosas malas del producto original? La diferencia es semántica, pero psicológicamente es un universo de distancia. Dieta implica sacrificio, compromiso, una versión inferior de lo real. Cero implica eliminación, una optimización. Todo lo bueno sin nada de lo malo. Lanzada en 2005, Coca-Cola Zero fue una obra maestra de la psicología del consumidor. El nombre Zero era audaz, absoluto y tecnológicamente avanzado. El eslogan era una declaración de guerra a su propia hermana mayor, Diet Coke. El mismo sabor a Coca-Cola, pero con cero azúcar. Era una promesa directa a todos los que habían rechazado la Diet Coke por su sabor. Pero la verdadera genialidad estaba en el empaque. En lugar del plateado clínico de Diet Coke o el rojo icónico de la Classic, optaron por un negro elegante y masculino. Era el batimóvil de las latas de refresco. El diseño gritaba fuerza, poder y seriedad. No era una bebida para contar calorías. Era una bebida para gente que tomaba decisiones inteligentes. El exdirector de marketing de Coca-Cola, Sergio Siman, conocido por su enfoque agresivo, dijo una vez: el propósito del marketing es vender más cosas a más gente más a menudo por más dinero. Coke Zero fue la encarnación perfecta de esa filosofía. No estaban vendiendo un refresco, estaban vendiendo una identidad.
Le estaban dando permiso a un enorme segmento del mercado para volver a consumir su producto sin sentirse culpables, ni comprometer su imagen. Era como si Q le hubiera dado a James Bond un martini que no le diera resaca. ¿Era realmente el mismo sabor? Para muchos, la respuesta era un rotundo suficientemente cerca. Y eso era todo lo que importaba. En el mundo de los negocios, hay un concepto llamado canibalización de producto, que ocurre cuando una empresa lanza un nuevo producto que le roba ventas a sus productos existentes. Generalmente se considera algo malo, pero Coca-Cola lo convirtió en su superpoder. Sabían que Coke Zero le quitaría ventas a Diet Coke y, en menor medida, a la Coca-Cola Classic, pero su cálculo era mucho más inteligente. El costo de adquisición de cliente para atraer a un consumidor que ya está bebiendo un refresco de la competencia, o peor, que ha abandonado la categoría por completo, es altísimo. Coke Zero funcionaba como una red de seguridad. En lugar de que esos consumidores preocupados por la salud se fueran a Pepsi Max, al agua con gas o a cualquier otra alternativa, Coca-Cola les ofrecía una salida dentro de su propio ecosistema. Es mejor que un cliente cambie de una Coca-Cola de 140 calorías a una Coke Zero de 0 calorías a que deje de ser cliente de Coca-Cola por completo. Estaban sacrificando un peón para salvar al rey. Cada unidad de mantenimiento de stock, SKU, que es como la industria llama a cada producto individual, de Coke Zero vendida a un antiguo bebedor de Classic, era una pequeña pérdida de margen, pero una gran victoria en la retención de clientes. Este modelo de canibalización controlada, o extensión de línea defensiva, es una estrategia de manual para marcas dominantes. No se trata de crear crecimiento explosivo de la nada, sino de proteger tu cuota de mercado en un entorno cambiante. Coke Zero tapó la fuga en el barco. Durante años, mientras las ventas de refrescos azucarados caían en picado, las de Coke Zero registraban un crecimiento de 2 dígitos. En 2016, por ejemplo, mientras las ventas totales de refrescos carbonatados caían por 12º año consecutivo en Estados Unidos, Coke Zero creció un 3.5%. No estaba salvando a la industria, pero definitivamente estaba salvando a Coca-Cola. ¿Pero es esta una táctica exclusiva del mundo de las bebidas? Por supuesto que no. Una vez que entiendes el truco de Coke Zero, empiezas a verlo en todas partes. Es el equivalente en el supermercado a cuando aprendes una palabra nueva y de repente la oyes por todos lados. La industria de la belleza y el cuidado personal es el ejemplo más claro. Durante décadas, los productos estaban implícitamente dirigidos a las mujeres. El gel de ducha, la crema hidratante, el champú. Luego, las marcas se dieron cuenta de que los hombres también tenían piel y cabello. Y, lo que es más importante, billeteras. ¿Qué hicieron? Lanzaron líneas For Men. Dove tiene su línea Dove Men Plus Care. Nivea tiene Nivea Men. L'Oreal tiene L'Oreal Men Expert. ¿Es el producto fundamentalmente diferente? Quizás cambian la fragancia por algo que huele a montaña fresca o a carbón activado, sea lo que sea que eso signifique. Y, por supuesto, cambian el empaque. Adiós a los blancos, azules claros y curvas suaves. Hola a los negros, grises, plateados y ángulos rectos. Es la misma estrategia de Coke Zero. Toma un producto existente, reenvasa su identidad para un público que se sentía excluido del original y véndeles la misma solución a su problema. Es un truco psicológico brillante porque le permite a la marca duplicar su mercado potencial sin tener que inventar nada realmente nuevo. Simplemente explotan una inseguridad o una percepción cultural preexistente. Si te sientes menos masculino, usando un jabón con olor a lavanda, aquí tienes uno que huele a fuerza ártica y viene en una botella que parece una granada. Es el mismo principio. No es el producto, es la historia que te cuentas sobre él. Pero ¿qué tan grande fue el impacto real de esta estrategia para Coca-Cola en términos económicos? El impacto de Coke Zero fue sísmico. No fue solo un producto exitoso, fue un salvavidas. Para 2021, la marca Coca-Cola Zero Sugar era un gigante por derecho propio, generando más de $10,000 millones en ventas anuales a nivel mundial. Se convirtió en una de las marcas más importantes y de más rápido crecimiento dentro del vasto portafolio de The Coca-Cola Company. Para ponerlo en perspectiva, hay países enteros cuyo Producto Interior Bruto es menor que las ventas anuales de esta bebida. Socialmente, normalizó la idea de la optimización de los vicios. Ya no tenías que renunciar a tus placeres culposos. Simplemente podías actualizarlos a una versión 2.0, sin consecuencias aparentes. Creó una nueva categoría que se sentía a medio camino entre la indulgencia total y la abstinencia saludable. Esto tuvo un efecto dominó en toda la industria.
Pepsi redobló su apuesta por Pepsi Max, y otras marcas lanzaron sus propias versiones cero para no quedarse atrás. El campo de batalla de los refrescos ya no era solo rojo contra azul, sino una compleja guerra de múltiples frentes: clásico, dieta, cero y, más recientemente, opciones con cafeína extra o nuevos sabores. Coke Zero demostró que se podía revitalizar una categoría en declive simplemente redefiniendo el problema. El problema no era «los refrescos son malos para ti». El problema era «el azúcar es malo para ti». Al aislar al villano, podían presentar su producto como el héroe. Y los consumidores, desesperados por una solución fácil que no requiriera un cambio de comportamiento real, lo aceptaron con los brazos abiertos. ¿Realmente los consumidores se lo tragaron sin más? ¿O encontraron su propia manera de lidiar con esta nueva realidad? Los humanos somos criaturas curiosas. Cuando nos presentan dos cosas que se supone que son casi idénticas, nuestra primera reacción es intentar encontrar la diferencia. Es el mismo impulso que nos hace mirar los juegos de «Encuentra las 7 diferencias». Con Coke Zero, esto se manifestó en un fenómeno cultural global: el desafío del sabor a ciegas. En oficinas, fiestas y foros de internet de todo el mundo, la gente se dedicó a realizar sus propios experimentos. ¿Podían realmente distinguir entre la Coca-Cola Classic y la Coke Zero? Este hack del consumidor, este intento de desenmascarar el truco del mago, fue en realidad la mejor campaña de marketing gratuita que Coca-Cola podría haber soñado. Cada debate, cada video de YouTube, cada publicación de blog sobre el tema, reforzaba el eslogan central de la marca: el mismo sabor. Incluso si la conclusión era que se parecen mucho, pero puedo notar una ligera diferencia en el regusto del edulcorante, la premisa principal ya había sido validada. Suficientemente cerca se convirtió en la victoria. Es el equivalente a que un mago te diga que vate a adivinar tu carta, y en lugar del as de picas, saca el rey de picas. Técnicamente falló, pero tú sigues impresionado por lo cerca que estuvo. Esta obsesión por la comparación también desvió la atención de una pregunta mucho más importante. En lugar de preguntar, ¿sabe igual?, la gente podría haber estado preguntando, ¿es realmente bueno para mí? Pero el marco de la conversación ya había sido establecido por el marketing de Coca-Cola. Estábamos demasiado ocupados discutiendo sobre el sabor como para preocuparnos por los ingredientes. La vida, en este caso, no encontró una manera de escapar de la jaula, sino que se puso a redecorarla. Y es en esos ingredientes donde encontramos el verdadero vacío legal que permite que todo este castillo de naipes se mantenga en pie. El término cero azúcar es una verdad técnica. La bebida no contiene sacarosa. Sin embargo, lo que sí contiene es una mezcla de edulcorantes artificiales, principalmente aspartamo y acesulfamo potásico, ACK. Estos compuestos son cientos de veces más dulces que el azúcar, por lo que se necesita una cantidad minúscula para lograr el mismo nivel de dulzura, aportando prácticamente 0 calorías. Y aquí es donde entra la zona gris regulatoria. Durante décadas, los edulcorantes artificiales han estado en el centro de un acalorado debate sobre su seguridad a largo plazo. Organizaciones como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, los consideran seguros para el consumo en las cantidades que se utilizan. Sin embargo, diversos estudios han sugerido posibles vínculos con una variedad de problemas de salud, desde alteraciones en la microbiota intestinal hasta un posible aumento del antojo por cosas dulces. En julio de 2023, la Organización Mundial de la Salud generó titulares al clasificar el aspartamo como posiblemente carcinógeno para los seres humanos, aunque mantuvo los niveles de ingesta diaria aceptables sin cambios. El health washing, o lavado de imagen saludable, es la estrategia de marketing que consiste en hacer que un producto parezca más sano de lo que realmente es. Coke Zero es un ejemplo de manual. La palabra cero, en letras grandes, y el enfoque en la ausencia de azúcar y calorías crean un halo de salud alrededor del producto. El consumidor promedio, al ver cero azúcar, no piensa en la complejidad química del aspartamo. Piensa, esto es mejor para mí. Las regulaciones permiten este tipo de marketing siempre que las afirmaciones sean literalmente ciertas. No dice saludable, dice cero azúcar. Es una verdad que oculta una realidad mucho más compleja. Es vender una solución simple a un problema complejo. Y eso es un negocio increíblemente rentable. El verdadero dark side de Coke Zero no es una conspiración malévola, sino algo mucho más banal y quizás más peligroso: la normalización de lo artificial. Nos ha acostumbrado a un nivel de dulzura extremo sin consecuencias calóricas inmediatas, lo que, según algunos nutricionistas, puede desensibilizar nuestro paladar y aumentar nuestro deseo general por los sabores dulces. Además,
Perpetúa la idea de que podemos externalizar nuestra salud a los productos que consumimos, en lugar de adoptar hábitos fundamentalmente más saludables, como beber agua. Volvamos al principio, a la catástrofe de la New Coke en 1985. Aquel error garrafal enseñó a Coca-Cola que su producto era más que una simple fórmula. Era un ícono cultural, un pedazo de la identidad americana. No podían cambiarlo, pero con Coke Zero demostraron que habían aprendido la lección correcta. En lugar de cambiar el ícono, crearon un reflejo oscuro y optimizado de él. Coke Zero no venció a la industria de los refrescos, la redefinió desde dentro. Triunfó no por ser una proeza de la ingeniería de alimentos, sino por ser una obra maestra de la ingeniería de la percepción. Identificó un miedo cultural, el azúcar, un estigma social, las bebidas de dieta, y una necesidad psicológica, la indulgencia sin culpa, y diseñó un producto que era la respuesta perfecta a los tres. Es la prueba definitiva de que en el capitalismo moderno, no siempre vendes lo que hay dentro de la botella. Vendes la historia que la botella cuenta. Y esa es una lección que vale mucho más que cero. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que puedes notar la diferencia entre la Coca-Cola Classic y la Zero Sugar en una cata a ciegas? Y más importante, ¿crees que las bebidas cero son una solución inteligente o simplemente una forma de engañarnos a nosotros mismos? Si te ha fascinado cómo la psicología puede convertir una simple bebida en un fenómeno global, te encantará el video de la cruda verdad de Herbalife. Te aseguro que verás información nueva e impactante.